Bueno, estoy con lo que es nuestro primer invitado en este programa llamado Voces. Es un gran amigo que lo conozco desde hace mucho tiempo y actualmente tiene un programa en YouTube muy interesante que se llama Hablemoslo con un café. Hace algo diferente y muy interesante, más o menos como este corte, habla de poemas, de cuentos y pues bueno, hace unas reflexiones en base a ciertas temáticas y las relaciona con con un tema o con un cuento, ¿no? Se llama Axel. ¿Cómo estás, Axel? Muy bien, encantado de estar aquí en tu espacio, Voces, y bueno, agradecerte el espacio, la invitación y a la gente que te escucha, pues gracias y un Sí, saludo a todos. sí, estoy muy contento pues de que estés aquí y de que hablemos un poquito, charlemos de un tema que tengo preparado, y que sé y lo escogí esencialmente por ti porque sé más o menos lo que estás haciendo. Que más o menos, digo, yo ya te di una introducción, pero ¿qué es lo que tú haces en concreto en tu canal, en tu programa? Bien, pues lo que trato de hacer es presentar un tema semanal, no sé, la amistad, gratitud, muerte, cosas por el estilo. Y comienzo con una presentación, algo así como de ¿qué opinas tú? Casi siempre hablo en primera persona de tal tema, ¿te ha ocurrido? ¿Qué harías en tal situación? Okay. Añado un texto, un cuento, un poema y cierro con lo que pienso que es una reflexión desde mi punto de vista y te invito como radio escucha, no sé qué Sí, palabra decir, sí, claro. a reflexionar conmigo. Claro, claro. Muy, muy interesante. Yo he escuchado varios y he visto varios porque pues estás en YouTube. Y pues bueno, te he hecho varios comentarios de que me gustaron y bueno, el último que subiste, bueno, al menos que yo escuché de la gratitud, se me hizo muy interesante porque de pronto nos hace falta agradecer, y en esta actualidad, en este 2020 recibimos o queremos recibir y pues bueno, la gratitud al final queda en un segundo plano hasta tercer plano, ¿no? O sea, muy abandonado de pronto se ve, ¿verdad? Sí, por supuesto. Y, por ejemplo, toda nuestra actualidad, lo que estamos viviendo, nos hace olvidar o dejar de lado ciertos detalles ínfimos, por los que uno Claro. de repente hace conciencia y dice, bueno, gracias por esto, ¿no? Gracias por esta taza de café, o sea, cosas Claro. tan cotidianas, pero que traídas a la normalidad se nos pasan por Claro, desapercibidas. claro. Entonces, ¿dirías tú que que te enfocas más a las artes, a las cosas bellas, no sé, a esos medios artísticos, literarios? ¿Qué pregunta tan fuerte? Me gustaría pensar que sí, me gusta pensar que sí, pero a final de cuentas creo que quienes te escuchan y quienes me escuchan podrán categorizar nuestro trabajo como arte o como un intento que Claro, más o menos rasga el sí, arte, ¿no? sí. De pronto ahí pues bueno, yo he tenido varios errores ahí, inclusive cuando grabo, ¿no? Pues ya los escucharán ahí. Pero aún así creo que es parte de una esencia, de una imperfección perfecta, por así decirlo, Sí, como un juego de palabras. por supuesto. El programa se llama Voz-es, aludiendo a que la voz es, o las voces en plural, Ujú. significan algo o hacen algo, ¿no? Qué bueno. Entonces, ¿te parece si hablamos un poquito del arte? Bien, adelante. Ya que estamos en esto, sabes, que el arte viene del latín, que se pronuncia o es ar o artis, y desde el griego, como muchas palabras que conocemos o que no conocemos que vienen del griego, tienen su origen. Y al menos en las definiciones que yo encontré, es definido como cualquier actividad o producto realizado con una finalidad estética y también comunicativa. Ok. Que de pronto creo yo que al hablar de arte, nos estamos, el término o el significado es muy pequeño
o de pronto muy grande para lo que podemos llamar arte. No sé, ¿qué tipo de arte te gusta? ¿Qué tipo de arte me gusta? Hoy vienes preparado con preguntas peligrosas, me gusta, porque si la idea es que acá pensemos y justo las voces se pongan a trabajar, bueno, me estás poniendo a trabajar. ¿Qué tipo de arte me gusta? Bueno, me encanta el cine, que bueno, es considerado uno de el séptimo arte. El séptimo arte. Me gusta muchísimo la música, soy fanático de la música. Una buena pieza musical me puede transportar y me puede hacer sentir cantidad de sensaciones. Que creo que ahí más o menos dices, esto es arte, al menos desde mi subjetividad. Que más adelante a lo mejor tocamos el punto, va a ser importante. Sí. Pero para mí es bellísimo. Me gusta mucho cocinar. Habrá quienes dicen, ¿sabes qué? Esto no puede ser considerado arte. Habrá otras personas que digan, claro, cocinar es todo un arte. Es el arte culinario, ¿no? Y creo que esas tres son las que más disfruto en cuanto a artes personales. Claro, películas, música y cocinar. Que las consideras artes y que te gustan. Me llaman, sí. ¿Qué, no sé si llamarlo, tipo de música, género musical es el que más te apasiona o el que más escuchas? El que más me apasiona, el que más escucho es el rock. Yo creo que le sigue el jazz y pues yo creo muy levemente la música clásica, pero cuando estoy acá dándome mis aires, ¿no? De grandeza. Claro. Pues eres muy no sé si llamarlo clásico o muy raro ahora, porque, a ver, digámoslo así, o al menos yo así lo pienso. A nivel música, que creo que es un tema que también se debe de tocar o que hablaré en otra ocasión, pero la música tiene muchos modos de verla, muchos tintes, muchos colores, pero que de pronto llega a mi parecer a lo poco o a lo ¿cómo se le llama esto? Minimalista. Lo minimalista. Que a mí me da de pronto una sensación que ya no hay imaginación en la música, ¿sabes? Okay. Pero bueno, ya eso no será sí, para otra. Es para otra, pero creo que la música, al ser arte, puedo decir, así como paréntesis, siempre va a estar al servicio de la sociedad o de la generación dominante de la época. Uno puede estudiar música y al mismo tiempo estudiar historia, porque van prácticamente de la mano. Sí, claro. Y ahora que mencionas la historia y el pasar del tiempo, ¿qué dirías tú que consideras o consideramos o que se considera arte? Bien. Preguntas ahí medias raras ahí, ¿no? Sí, te digo, vienes armado y eso me gusta. Siempre ha sido muy característico de ti, sabes arrojar preguntas fuertes en el momento correcto. Bien, creo que el arte hoy día, como te digo, responde más a una demanda social o a una convención que responde a las necesidades tanto económicas como psicológicas de la generación que está dominante, por ejemplo. Podemos pensar, antes el arte era considerado bajo la simetría, bajo las formas bellas, bajo las líneas, la rectitud. Luego tenemos, no sé, el vanguardismo, el post-vanguardismo, y o sea, viene a tirarnos todo eso, ¿no? El surrealismo, claro, que en cierta parte viene de mano del movimiento del psicoanálisis y trata de explorar mediante la pintura, mediante el arte, la fotografía, elementos del inconsciente del ser humano, no sé, claro, el romanticismo del siglo XVIII, siglo XVII, y que cada uno de estos movimientos culturales, artísticos, como te menciono, responden a una necesidad social, a un momento histórico específico,
y a la convención que las personas van a denominarse. Es que eso es arte, creo que. Ok, y diste dijiste algo muy interesante y que lo tomas como desde una línea histórica o desde lo nuevo, pero al final dijiste algo que creo que es muy importante, ¿no? Que es que ahora, o en ese momento, ahora sí ya las clases dominantes, la cultura, los nuevos sujetos actuales consideran arte, ¿no? Entonces, ¿qué consideramos arte? Pues yo creo que eso viene a marcar las generaciones o los nuevos años que han estado pasando. Uh-huh. ¿Por qué? Porque al menos a mí la pintura renacentista o el hiperrealismo, para mí se me hace la mayor expresión de arte. ¿Por qué? Por las técnicas, por el cómo dibujar, el cómo pintar, darle la caracterización, o sea, casi estás viendo una fotografía ahí, ¿no? Y que creo que más o menos iban a ese rumbo el por qué estaban pintando, ¿sale? Sí. Entonces, pasa el tiempo y llega, después del hiperrealismo, llega otra forma de pintar, que ahorita no tengo el dato exacto en mi cabeza. Llega el expresionismo, que recordarás son esas brochazos y que dan forma a algo, y que fue muy muy fuertemente criticado, y se decía, no, es que esto no es arte porque no tiene esto, porque no tiene aquello. Vienen artistas como Van Gogh, que al pasar, al menos a Van Gogh, al pasar el tiempo se empieza, no sé si llamarlo a deteriorar su arte, o empieza a ser más, o se empieza a tratar de interpretar más, y cuesta más trabajo percibir, ver y decir, esto es una flor, estas son unas botas, este es el cielo estrellado tan famoso que conocemos. Entonces, yo lo que noto en la característica del arte son los cambios. Bien. Si tomamos el punto renacentista al expresionismo, dices, es muy diferente. Es un cambio total. Cambio total. Creo que, pues bueno, tomar otros enfoques artísticos de pintura, viene Dalí, viene este pintor español de habla hispana, que, dato curioso, creo que se analizó o tuvo un acercamiento con Sigmund Freud. Intentó, sí. Que ahorita que mencionas el movimiento psicoanalítico, que va un poquito de la mano. Entonces, ¿qué consideramos realmente arte? Pregunta difícil. Difícil. ¿Qué consideramos? Quizá el arte siempre se nos va a presentar y, por ejemplo, mencionas el expresionismo, sí, que da claro ejemplo de lo que voy a comentar. El arte se nos presenta como el medio de sublimación por excelencia, de que algo puede ser más de lo que es. Y si algo intenta, creo, es acercarnos a una distinta realidad de la realidad que ya estamos viviendo. Como si el arte nos salvara de la propia vida. Es como un salvavidas que se han inventado tantos artistas tan geniales, y al final la pretensión es alcanzar algo que se nos escapa de la realidad, pero no por eso deja de presentársenos en la realidad. Parece trabalenguas, pero... Sí. Hablas de sublimación, aquí en los radioescuchas, o no sé si llamarlos así, o los que escuchan este podcast, pues se preguntarán más o menos a qué se refiere la sublimación, o qué es la sublimación en grandes rasgos. La sublimación es todo, quizá, vamos a ponerlo con un ejemplo burdo, ¿no? Tengo mucho enojo, mucha ira en mí, y de pronto
agarro un lienzo en blanco y digo, bueno, voy a ser expresionista y empiezo a arrojar brochazos así Claro. que denotan lo furioso que estaba, o estoy melancólico, estoy deprimido, hay algo en mí que me oprime, que digo, ya estoy Claro. al borde de mi vida, y no sé, escribo la Sinfonía 9 de Beethoven, ¿sabes? Me estoy quedando sordo. Sí, estoy al borde. Claro. Sí. Wow. Entonces, a lo que yo entiendo es que la sublimación es esa vía de traslado de esa sensación, de ese impulso, de esas emociones a algo, ya Sí. que se puede ver entonces en el arte, En ¿no? el arte, sí, sí. Ok. Es un modo sano o una vía de escape que transforma y forma arte, forma cultura, forma sujetos. Claro. Ok. Entonces, al menos la pregunta o el problema que yo veo en el 2020 2020. es Horroroso, ¿no? horroroso. Aparte de horroroso, el 2020 ahorita ¿existe un nuevo arte? Existe un nuevo arte. Sí, me parece que la respuesta inmediata, sin pensarlo mucho, con riesgo de no pensarlo mucho, sería decir, sí, es decir, habrá seguidores de artistas contemporáneos, de artistas modernos, que defiendan el trabajo de estos músicos, de estos artistas, de estos cineastas y digan, eso es arte. Pero ojo, está bien, creo, porque, y más en el 2020, Claro. otro medio, otra finalidad que pretende alcanzar el arte, pues es organizar los vacíos que se nos presentan en la vida cotidiana, ¿no? Uno, como te digo, a lo mejor consume arte para organizar sus vacíos. Uno consume una película porque tengo un tiempo libre y voy a reírme, más voy a ir a esta selección de comedias. Me siento muy mal, es como eso de que, terminé con mi novia, playlist, canciones de tristeza, ¿no? Porque claro. ordena más o menos lo que el sujeto está experimentando en ese momento y en la búsqueda continua de sentido organiza lo que está sintiendo, más o menos. Entonces, Okay. el 2020 no queda lejos, o sea, la gente, al contrario, en esta época debería buscar producir o consumir más arte. Claro. Entonces, Estos dos programas, Voces y Hablemoslo con un café, nacieron en este fin del mundo. Sí. No, entonces creo que ahí nos describiste un poco, ¿no? El producir en estos tiempos extraños, Sí, tiempos que mucha gente la está pasando muy mal en lo que es pues Latinoamérica y en países con una vía no tan fuerte de recursos, de economía, de cultura. Entonces, creo que al menos esto da un poquito de qué podemos volver a pensar o qué podemos volver a retomar del pasado para proyectarlo a lo mejor a un futuro. claro, ¿no? claro. Porque creo que ningún arte en su momento fue tan aclamado. Das en el clavo bien. ¿Sí? ¿Sí? Y es más, te lo voy a poner así. Las bandas de rock no se hicieron súper famosas hasta que un integrante se muere. Okay. Creo que Queen es una excepción muy grande. Queen desde un inicio es el rey para mí, wow. Queen es la reina. Queen es la reina. Entonces, lo curioso es que no llega o no impacta tanto hasta que hay una pérdida. Ok. No sé si voy hilando bien, no sé si voy tomando un buen punto en referencia a este arte. Sí, definitivamente. Si estamos hablando de ordenar y de perder, de organizar y de buscar producir, creo que es un perfecto ejemplo. Y no solo aplicado a la música, también en la literatura hay grandes clásicos que no se volvieron clásicos hasta que el tiempo
los dio por clásicos. Por ejemplo, el Quijote, que hoy por hoy es una obra como muy magnánima de la literatura. Claro. En su momento Miguel de Cervantes lo presenta, lo publica y la gente lo que hace es burlarse. Esto no es una obra clásica, esto es una comedia, es una payasada. Claro. Se dijo en su momento. Pero sí, definitivamente uno necesita perder algo para construir algo. Creo que uno debe detenerse sin temor a la falta, porque creo que toda falta en sí misma implica ya que otra cosa puede existir, que otra cosa puede devenir. Entonces creo que el arte hace una invitación siempre a eso. Ok, guau, Muy bien, creo que has dado un punto bastante interesante y muy acertado, al menos para mí, o como se está viendo. Y pues bueno, no sé tú qué opines. El cine lo hemos tomado ya varias veces en este programa, pero el cine empezó como un invento, un proyecto de los hermanos Lumière y que ni siquiera le tenían esperanza. Dijeron, esto no va a seguir. Entonces no fue, creo yo, hasta Ciudadano Kane, la película Ciudadano Kane, que se vio el cine como el séptimo arte. No sé si has visto esa película. No, te la super recomiendo. Es una trama interesante, pero ya se empieza a ver ahí un guión más elaborado, una trama como tal, una personalidad, ¿no? Una caracterización ya como la vemos en el cine como tal. Y desde ahí se vio al arte, al cine como arte. Entonces, ¿tú piensas o tú crees que los videojuegos sean arte? Vaya. Mira, yo soy un jugador de videojuegos desde pequeño. Así es que tuve la oportunidad de pasar por el NES, por el Nintendo 64, tuve en mis manos el Play 1, el Play 2, claro. Luego brinqué a Xbox, o sea, sí, has sido consumidor de videojuegos. He sido un consumidor de videojuegos, no puedo mentirte. Y como volvemos, te respondo tu pregunta con otra pregunta, pero claro que te voy a dar mi idea. El arte en todo caso está en los objetos o en el sujeto que ve tal objeto. Entonces, yo te puedo decir que sí, que los videojuegos son arte. ¿Por qué? Porque uno ve cómo ha pasado la complejidad tanto en gráficos, tanto en historia, tanto en mapas, mundos abiertos, horas de juego que te ofrece un videojuego, y uno podría decir, hay un trabajo detrás de esto, claro. Hay una complejidad. No sé si haya un debate previo a lo que vamos a decir aquí, pero supongo que sí, desde mi punto de vista, desde mi subjetividad del videojuego es arte. No sé si pueda hacer una mención. Claro. Un videojuego que salió el mes pasado, en junio, creo que el 19, The Last of Us 2. Sí. Muy polémico. Patrocínanos, por favor. Sony, patrocínanos. Patrocínanos. Muy polémico el juego, pero para mí, de los videojuegos de esta generación, en cuanto a guión, una de las mejores piezas que nos han ofrecido. Claro. Porque, o sea, explora lo que pocos videojuegos te han permitido explorar, que es el lado bueno, entre comillas, y el lado malo. Juegas con los dos personajes, claro. Y puedes adentrarte y darte cuenta de que cada uno tiene su historia, cada uno evidentemente construye lo que considera correcto, construye su realidad, construye su mundo, y al final, después de que juegas, o sea, tienes medio gameplay con el personaje villano, más o menos te encariñas y dices, no, que no se muera. Porque te das cuenta que detrás de hay una historia, así como detrás de todo videojuego hay una historia y un trabajo que yo creo que nos ofrece visualmente, auditivamente
y en jugabilidad. Claro. Algo que uno puede decir, sí, creo que es arte. Y creo que hay una narrativa ahí, y no sé si haya o exista aquí escuchas super videojugabilísticos, pero Buena no sé palabra, me gustó. videojugabilísticos o cinéfilos. Paténtala. ¿El videojuego imita al cine? Vaya. Sí, nos ponemos en la piel del personaje, lo movemos, decidimos qué hacer con él en cuanto a cómo se mueve, quién golpear, quién no golpear. Pero al final, pues el mismo videojuego te encamina a una narrativa. Y digo, si los videojuegos imitan al cine por cómo los cuentan o cómo se da eso. Dejamos de ver 64 píxeles, 32 píxeles, una figura que simula una nave y otras que son otras naves y empiezas a disparar Hashtag Gálaga. a ponernos en la piel de un villano. A mí, por ejemplo, mi saga favorita de videojuegos es God of War. Y lo que hicieron en este último God of War para mí fue wow, increíble. Sí, o sea, Kratos tiene toda una personalidad, claro, totalmente. Y una faceta súper nueva. Dices, tiene un hijo, o sea, no es el Kratos del God of War 1. Sí, no, hay una evolución. Hay una evolución. Por lo tanto, si hay una evolución, y si decimos que el arte también evoluciona, ¿los videojuegos son arte? Reitero, creo que yo podría decir que sí. Y a la pregunta que hiciste sobre si los videojuegos ya en esta generación algo tratan de acercarse, de emular al cine, pues usando tu palabra patentada, la comunidad videojueguilística, jugabilística está dividida en opiniones respecto a, es decir, nosotros en los videojuegos tenemos las llamadas cinemáticas. Claro. Conforme el tiempo ha pasado, el videojuego te ofrece cinemáticas de muchísima mejor calidad y muchísima más extensión que yo supongo pretenden adentrarte más, empaparte más de la historia. Claro. Habemos algunas personas que disfrutamos mucho de este contenido que nos ofrece el videojuego, y lado contrario hay quienes dicen, no, o sea, jamás un videojuego se va a acercar al cine, y por más cinemática que le pongan, claro, no se va a acercar, porque incluso hay muchos que critican, o sea, es sí, como quieren, el concepto es la avidez de novedad, o sea, quieren jugar de facto, claro, jugar, y no me interesa la historia, yo quiero jugar, vengo a jugar. Sí, claro, digo, no es por hablar mal, pero pues Call of Duty y todas esas videojuegos de disparos, de un objetivo es elimina al otro, pues ¿qué le ves ahí de nuevo? Doom lo hizo primero y evolucionó, y sí, y ahora te subes a los edificios y todo, pero pues es el mismo concepto. ¿Qué cambia ahí? ¿Los gráficos? Yo creo que los gráficos no hacen un videojuego, ni mucho menos las cinemáticas. Okay, bien. Por eso mi pregunta de si realmente el videojuego es un arte. Okay, ¿llamamos al arte al trabajo duro, al esfuerzo que hizo una persona? No, quizá no, pero a la historia que te entrega, tú al mencionar el guión o la evolución, por ejemplo, de Kratos, ya vemos algo que al menos no es arte, pero teje algo. Okay. Teje algo, intenta rozar, ahí tiene como de repente sí, de repente no. ¿Por qué? Porque trata de ordenar ciertos vacíos, ciertas situaciones de la vida cotidiana del hombre. Y como te mencionaban en algún momento del inicio de este programa, es si el arte pretende algo, es rescatar al hombre de la vida cotidiana, le ofrece algo, como te decía, nos arroja un salvavidas el arte. Claro. Entonces,
es muy complejo, Claro. muy complejo. Creo que hay videojuegos que se acercan más, estoy súper de acuerdo, a lo que puede ser arte, y otros que responden sumamente a la avidez de novedad, como te decía, y a la imperancia de consumir y vender, Claro. Sacas un Call of Duty cada año, donde lo único que cambió es la bala 1, bala 2, pero tú lo que quieres es O vender, FIFA. consumir y producir, correcto, o sea... ¿Qué le ves? Perdón, pero ¿qué le ves de nuevo? Digo, está chido, es padre ganarle al otro y en el FIFA, pero ¿qué nuevo ofrece? Digo, va a salir o a lo mejor, si lo estás escuchando, ya salió la nueva Xbox y el Play, pero pues ¿qué cambia? El motor gráfico, la forma de la consola, que si ya vuela, pero Sí, ¿no? sí, ¿Qué bien. tipo de evolución tiene que tener, al menos en el área de los videojuegos, para poder catalogarlos o llamarlos como arte? ¿No? O podemos decir que ciertos videojuegos sí son arte porque nos ponen en la piel de alguien, nos transmite una sensación. Me dirás, pues también el FIFA lo hace, ¿cuál es el problema? Uh-huh. Bien, ¿No? ahí la complejidad. Volvemos Pues, a lo mejor la pintura, perdóname que te interrumpa, no, pero adelante. volvemos a la pintura. Pues Picasso. Picasso. Dos, tres rayitas. Y creo que hay una película italiana o francesa, no recuerdo, que al menos uno de los protagonistas empieza a pintar, Uh-huh. le enseña a su jefe esta pintura y le dice, la vendemos. Y esa pintura se vendió en 40,000 euros o 40,000, una cosa exorbitante Uh-huh. de dinero. Y dice, es la primera pintura que yo hago y gané tanto tiempo, tanto dinero. Tanto dinero, sí. Hay una imagen de un plátano pegado en la pared con cinta gris. Sí. Llegué a verla. ¿Qué está pasando con el arte actual? ¿O qué ahora qué concepto de arte tenemos? Vaya. Ya no disparaste, arrojaste una bomba. Es que nos remitimos a la posmodernidad. Claro. Bendita, persinémonos, posmodernidad, líbranos. ¿Por qué? Porque lo han dicho ya otros filósofos, con la posmodernidad mueren los grandes relatos, es decir, lo bello, lo justo, lo sublime, esos valores casi platónicos van degradándose, perdiéndose en las generaciones. Y bueno, los posmodernos vinieron a decir, ¿sabes qué? Relatos grandes, fúmense porque sí, se acabaron. Tengo otra concepción, quiero hacer otras cosas, sí, claro. Quiero experimentar. Y como menciono, en la necesidad imperante, en la avidez de experimentar, a lo mejor algo perdimos, que no sé, y en esa pérdida de la pérdida, o sea, estamos acabados. Sí, claro. Porque, ¿qué tipo de sociedad hace el arte? O qué arte hace tipo de sociedad. Es decir, podemos responder la producción, Claro. la utilidad, es decir, una sociedad utilitaria, un arte que sea utilitario, por ejemplo, los videojuegos, ¿no? Me son útiles porque me separan de una realidad de la que me quiero esfumar y además a mí como empresa me dan cantidades exorbitantes de ganancias. Claro. ¿Qué otro tipo de arte? ¿Qué otro tipo de sociedad? ¿Quieres una sociedad, un arte autónomo? Claro. Es decir, no sé, esto es algo de arte autónomo, ¿no? Pongo un micrófono, claro. pongo mi lap, hago un guión y critico, construyo, deconstruyo temas de mi interés. Claro. Porque no somos mundialmente conocidos, es claro, pero a algo le tiramos, a algo de lo que hemos perdido dentro de la misma pérdida queremos ordenar. Claro. Entonces, claro. O recuperar eso. Uh-huh. ¿No? Sí. ¿Pero qué? ¿Quién sabe? Exacto. Wow. Creo que no hay manera más
perfecta o buena para terminar esto. Creo que hemos tomado puntos bastante interesantes. ¿Hay algo que te gustaría, con la que te gustaría concluir? Bueno, agradecer a quienes nos han escuchado, agradecer a los seguidores de Leonardo, de Voces. Gracias. Y hacerles la invitación, no dejen de escucharlo, porque si a algo nos invita Voces es a pensar la cotidianidad y a cuestionarnos la realidad que se nos ha ofrecido como única. Y si quieren pasar a mi canal, no es un contenido tan denso, pero es un escape, un ligerito escape que podemos hacer también a esto que bueno, está pesado. Y sobre nuestro tema me gustaría decir que pues quizá la mayor cuenta que podemos hacer de la posibilidad del arte son nuestros fracasos en la vida cotidiana. Eso es lo que más puede dar de nosotros como arte. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, amigo. Y pues bueno, a todos los que nos están escuchando, muchísimas gracias por una semana más de contenido. Estamos tratando de mejorar todo esto para llevarles mejor contenido, más que pensar. Y pues bueno, mis redes sociales, estoy en Instagram como @voz_es_. En Facebook estoy como voz-es. Y pues nada, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este tema, pasen al canal de Axel, está muy bueno, nos invita al menos a una reflexión matutina de cómo empezar nuestro día. Nos expone nuevos libros, nuevos autores, así que pues nada, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Gracias.